Gracias, Señor, te damos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo Jesús. Aleluya. Santo Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Capítulo 2. El mensaje a Pérgamo, del 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como hemos venido predicando y analizando, el mensaje a las 7 iglesias es casi en el estado actual de la iglesia, casi. Han pasado periodos en la historia donde se le escribió a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias, de las cuales 5 iglesias Dios reprende, que amonesta, que son 5 iglesias que se tienen que arrepentir de cosas que están haciendo mal. Hay 2 iglesias de esas 7 que Dios la alaba. Una dice que es pobre, pero que era rica. Era pobre en el sentido de que vivía en una pobreza total, angustiada, total, en una angustia total, pero era rica. Pero no lo estaba hablando en el sentido de que era rica en dinero o en todo lo demás. Era rica porque daba espiritual, le daba riqueza espiritual. Porque lo mejor que hay es más codiciable que el oro y la plata, era la sabiduría del Señor, como lo dice allí en Proverbios. Y la otra es la iglesia de Filadelfia, donde esa iglesia era algo filial, era algo que se llevaban, que era una hermandad preciosa, divina, la Filadelfia. Alabado sea Dios. Esas 2 iglesias Dios no las reprende. Exalta todo lo que tenga que exaltar la iglesia. Pero a 5 son las que reprende. Vimos la primera iglesia de Éfeso que dice que pero me temo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían dejado el primer amor, el amor hacia Cristo y hacia las cosas de Él. Alabado sea Dios. Y ahora vamos
al mensaje a Pérgamo. Alabado sea Dios. Pérgamo, en la historia, dice que era un centro de culto a Dionisio, Zeus y otros dioses paganos. O sea que adoraban a muchas dioses, a muchas deidades, a muchos dioses paganos, muchas estatuas, estaba volcada, inmensa la idolatría esa ciudad. Dice, era la capital de la provincia romana de Asia, por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría de Atenas y en gran medida lo consiguieron. Ahora dice, entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca que competía con importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200.000 rollos de pergamino, o sea, 200.000 libros allí en esa biblioteca, donde entraban y tenían de todo para leer. Y era como una competencia porque cuanto más libros tenían, más importancia le daban al estudio y más gente venían a esa tierra para peregrinar, estudiar, ¿no? Y le daban todas esas cosas. Por eso le llamaban Pérgamo, porque venía del pergamino. Hacían pergaminos. Alabado sea Dios. Ahora dice, por cierto, esta palabra, pergamino, proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabra y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de junco que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. O sea que Pérgamo era una ciudad donde se hacían pergaminos. Habían encontrado la forma de convertir los cueros, tanto de cabra como de oveja, en pergaminos, en rollos de libros. Para aquello entonces eran muy avanzados. Hoy en día, hermano, la ciencia avanzó mucho. Gloria al Señor. Dice, otro importante edificio era el gran altar de Zeus. Era un dios romano, con una, dice, superficie aproximada de 36 por 34 metros. Alabado sea Dios. Pérgamo era el centro de culto al emperador y en época tan temprana como en el año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y al Augusto. O sea que adoraban al emperador, adoraban a un hombre. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Juan, hijitos, a lo último cuando termina el libro, guardaos de los ídolos. Alabado sea Dios. Pero dice, volviendo allí al mensaje de la Biblia, el mensaje a Pérgamo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea que el Señor Jesús le dice a Juan, y escribe al ángel, escribe al que está al frente de la iglesia en Pérgamo allí, y escríbele en un libro para que sean leídos no solamente en Pérgamo, sino en todas las iglesias, sean leída también esta carta. Ahora dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y ahora empieza la salutación o empieza a hablar de quién es el que habla, de quién es el que escribe. Dice, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Una espada de 2 filos significa que cuando entra ya va cortando, va rasgando de los 2 lados. Y la herida se hace mucho más alta, mucho más grande. Alabado sea Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Ahora el Señor decía, ¿no? Que le escribiera al ángel diciendo que yo conozco tus obras.
Yo conozco tu trabajo. Yo conozco todo lo que haces aquí debajo de la tierra. En la tierra y debajo del sol. Yo conozco. Porque el Señor es el único que conoce todo lo que nosotros hacemos. Tanto sea secreto, sea público, pero el Señor lo conoce todo. ¿Por qué? Porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Las tres cualidades que el diablo no lo puede tener, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y que no lo tiene. Por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Dónde? Dice, ¿y dónde moras? Ahora, no solamente el Señor conoce lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, sino dónde nos movemos, dónde vivimos. ¿Y nosotros dónde vivimos? Aquí en la tierra. Y nosotros vemos lo que nosotros vemos. Nuestros ojos físicos pueden ver, pero Dios mira más allá. Y nosotros moramos en una tierra que supuestamente es fértil. En una tierra donde a nuestro alrededor tenemos personas y aparentemente son buenas. Pero aparentemente. Pero Dios es el que conoce el corazón. Dios es el que conoce a cada uno de nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Pero dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Podemos vivir en cualquier lugar. El Señor los conoce. ¿Dónde vivimos? Y a dónde moramos y con quién moramos. Y en dónde moramos. Pero sigue diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde qué? Donde está el trono de Satanás. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora, ¿dónde está el trono de Satanás? Acá la tierra. Y si está en la tierra, Estamos morando en medio de y si el ángel caído, el diablo, que el Señor lo reprenda, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra, él tiene su trono en la tierra. Aunque él fue vencido, aunque él ya fue juzgado y hecho el veredicto donde iba a ir, él todavía está en la tierra. Y él anda acá a la vuelta. Pero dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Y el trono, dice que en hebreo la palabra trono es kise, que literalmente significa asiento o silla. Donde está sentado o donde tiene su silla sentado, ¿para qué? Para mirar y observar, para mandar a combatir o para querer gobernar, donde está gobernando. Porque los reyes de España, cuando se sientan en su trono, es para arengar al pueblo y es para tratar de solucionar los problemas que vienen a él. Y él está en su trono, escuchando, y después da su veredicto, si es culpable o no, si le encuentran un arreglo a lo que están pasando. Pero viene la gente a arengar allí, ¿por qué? Porque está el trono donde lo están juzgando. El diablo también tiene su trono. Y dice acá, la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está que el trono de Satanás, donde está gobernando el mismo diablo, ahí estás tú viviendo. Y no solamente ustedes, todos nosotros, los que seguimos a Cristo, estamos viviendo donde está el trono de Satanás, donde está él sentado en la silla y viendo a ver a quién molestar, viendo a él a quién perturbar. Y principalmente no a los que están con él, sino a los que están desertando de él. A los que quieren realmente la palabra bíblica, el alimento espiritual, el quererse ir con el Señor cuando venga a buscar a su iglesia en los cielos. Es donde está el trono de Satanás. Ahora sigue diciendo, ¿no? Dice, es un contexto más amplio, puede referirse a un asiento de autoridad gubernamental
como el trono de un rey o a la autoridad y soberanía real en sí. O sea que puede ser que Él esté sentado para gobernar en el lugar donde Él está, o donde nosotros estamos morando. ¿Por qué? Porque se le dio entrada, se le dio cabida a ese lugar, el entorno del cual nosotros estamos, se le dio la libertad para que Él sentara su trono allí y Él gobernara en ese lugar. Y si Él gobierna, se va a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos la guerra no solamente en puertas, sino que todos los días cuando nos levantemos, poniendo nuestra armadura, y siempre tenemos que empezar la guerra nuevamente todos los días, porque día y noche, porque realmente está entablada esa guerra, esa lucha espiritual. Nosotros tenemos que seguir peleando, porque no es contra carne ni sangre, dice la lucha que nosotros tenemos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en la versión más antigua dice contra los señores de este mundo, contra las personas que no tienen a Cristo, que se oponen de una manera y te complican la vida por más saber. Porque te la complican. Personas incrédulas, personas que dicen supuestamente conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Te complican de una manera que hacen lo que ellos quieren y te complican la manera para nosotros buscar del Señor. ¿Por qué es así? Por eso nosotros a veces vivimos una vida angustiada. Por eso nosotros llevamos una vida angustiada y siempre con problemas, dificultades para aquí y para allá. Porque es necesario, hermano, que a través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, entremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque teniendo dificultad, teniendo aprietos de todos lados, estamos más en comunión con el de arriba y más meditamos nuestro corazón. Ahora dice, el término hebreo quise, o sea trono, tiene las siguientes connotaciones. Asiento, dice, su significado básico es él es de un asiento, una silla. O sea, cuando nosotros venimos y nos sentamos, ¿para qué? Para escuchar la palabra. O nos sentamos a la mesa. Es un lugar de reunión, pero el enemigo se sienta en su lugar, en su trono, para perturbar. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice trono de autoridad. En un contexto político religioso puede referirse al asiento de un rey o de una figura de autoridad como el trono de Dios. Quise puede simbolizar, dice, la autoridad, el poder y la soberanía de una persona o entidad. O sea, el alcalde, por ejemplo, de aquí de esta ciudad, tiene soberanía hasta la cuchilla al perdido y todo lo demás. ¿Y dónde termina la soberanía del alcalde de aquí de Cardona? Hasta los límites de Santa Catalina, porque allí hay otra persona que tiene dominio sobre Santa Catalina y sobre las regiones que están de ahí a la vuelta. Alabado sea Dios. Ahora dice, el término puede usarse de forma figurada para referirse a una posición de poder o influencia como el trono de un líder espiritual o político. Gloria a Dios. Santo Dios. Y eso es lo que significa trono. Y el enemigo tiene su trono en la tierra. Y nosotros estamos viviendo donde está el trono de Satanás. Donde se le dio lugar al enemigo para que siente su lugar ahí, para que lo gobierne. ¿Y cómo le dan ese lugar? Sencillo y fácil. Cuando se le prende una vela a una estatua, cuando se lleva una estatua para la casa y se adora esa estatua, porque todo lo que Dios dice no, la gente lo hace sí. Donde se idolatra, donde de repente hay curanderos, hechiceros, ahí se le abre la puerta al mismo diablo y a los mismos demonios para que se asienten en ese lugar y tengan su trono y su gobierno ahí. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y nosotros estamos viviendo ahí, sin darnos cuenta. Pero Dios sí sabe, conoce, porque conoce nuestro amor hacia Él. Conoce, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y dónde mora. Y dónde moramos.
Porque Él sabe dónde vivimos también y dónde trabajamos. Dice, ¿dónde qué? ¿Dónde está el trono? El trono de Satanás, del adversario, del enemigo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice, pero retienes mi nombre. Mientras estaban viviendo donde estaba el trono de Satanás, pero dice, pero retienes mi nombre. Pronuncias mi nombre, invocas mi nombre, predica la palabra, no solamente con tu ejemplo, sino que la predica a diestra y a siniestra. Se la hablas a las personas, le hablas de Cristo, le hablas de Dios. Haces el trabajo que Dios te pide para hacer. Por eso dice, y retienes mi nombre. Y siempre nos acordamos al Señor y oramos y nos afligimos. Y aunque tengamos luchas, pruebas, dificultades, que caigamos a veces desmoronados o estemos desmoralizados, nunca dejamos de clamar a Dios. Nunca dejamos de cantarle un corito a Dios o nunca dejamos de alabarlo, de adorarlo al Señor. Y también en nuestro corazón hacemos todo eso porque retenemos su nombre. Porque queremos servirle solamente a Él. Porque sabemos de dónde salimos. Y no queremos volver. Alabado sea Dios. Por eso dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Dice, y no has negado mi fe. Y había no solamente el ángel de esa iglesia, sino que la iglesia no había negado la fe. Por más lucha, por más dificultades que pueda tener, porque estaban viviendo donde moraba Satanás, donde tenía su trono, y no habían negado la fe. Porque cuando estamos aquí, hermanos, nosotros tenemos una persecución. Aunque no sea física, pero es la espiritual. Otros las tienen físicamente. Aún, hermanos, que se tienen que ir de cualquier lugar, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque están teniendo esa persecución física donde todos lo rechazan, donde todos no quieren de buscar al Señor y siempre hay un rechazo para el Señor y siempre hay cuestiones que también de repente en ese rechazo, hermano, y en esa persecución ya empieza a haber problemas, ya empieza a fijarse y empiezan a agarrarse con las personas. Entonces, hermano, hay que tomar una vez una decisión. Cuando empieza a haber tantas cosas y tantas dificultades, tenemos que tomar la decisión de irnos a otro lugar. ¿Por qué? Porque si en un lugar no quieren nada, tenemos que ir para otro. Y a veces las raíces están tan arraigadas, hermano, en un lugar, que nos cuesta desarraigarnos, pero para ir a predicar la palabra. Pero esta iglesia, hermano, donde estaba el trono de Satanás, no había negado la fe, y aún dice allí, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y ni aún así, hermano, esa iglesia, por más que mataron, aún fue el primer mártir allí, o un mártir del Señor, Antipas, porque fue fiel al Señor, porque se rebeló contra toda la fuerza del mal. Lo mataron, hubo una persecución. Y en ese medio de esa persecución, esa iglesia no negó la fe. No, y retuvieron el nombre de Cristo. Y no bajaron los brazos. Aún cuando hubo un mártir, aún cuando anduvo en ese medio de esa persecución. Y si nosotros lo traemos para nuestros días, hermano, ¿cuánto bullying nos puede estar haciendo? O cuánto bullying, hermano, le pueden hacer a nuestros hijos, pero no se la agarran con ellos, se la están agarrando con nosotros para que nosotros demos mal testimonio de Cristo. Y también para que ellos bajen la fe, bajen los brazos. Aún, hermano, cuando la misma iglesia, hermano, se rebela contra la palabra del Señor. A veces hay más persecución dentro de la iglesia que afuera. ¿Por qué? Porque los que andan en carne y andan haciendo cosas que no tienen, que no le agradan al Señor, se levantan, hermano, contra los que andan en el espíritu. Por eso la carne y el espíritu nunca se pueden llevar. Y nunca se llevan bien.
Yo no sé por qué nadie me entiende. Yo hablo de la palabra del Señor, hablo casi en el Espíritu y nadie me entiende. Claro, porque toda la gente anda en carne y vive en carne. ¿Por qué? Porque está tan angustiada con las confusiones que andan en este mundo, con todo lo que dice la gente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Y por qué no vamos a la fuente? ¿Qué es lo que dice Dios? Para que nos saque toda confusión y de ahí no movernos. Porque todos podemos decir una cosa o la otra, pero nos agarramos un matete, nos agarramos una confusión y es Cristo que nos está hablando. Es nuestro Señor Jesucristo que nos está hablando a través de su palabra. Y le habla a la iglesia y le habla a cada uno de nosotros. En el lugar donde nosotros estamos siempre va a estar un mensajero de Satanás, que el Señor lo reprenda, o un enviado de Satanás, o cualquier hermano que se le abra un altar, o que haya un curandero, un hechicero. Ahí hay una puerta, hay un asentamiento, hay una silla, hay un trono del mismo diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque Él tiene sus mensajeros. Pero nosotros tenemos que estar confiados porque nosotros le servimos a uno que lo venció, a uno que ya lo venció, que no lo pudo retener. Por eso dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, dice, mi testigo fiel fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás, donde vive Satanás. Ahora dice Antipas. Antipas dice, fue un mártir cristiano primitivo, dice, mencionado en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, 2.13. Dice, esto es lo que se sabe y se cree tradicionalmente sobre él. Se le menciona en la carta a la iglesia de Pérgamo como un testigo fiel. Era testigo, era convertido a Cristo, pero era fiel. ¿Sabe lo que es fiel? Imagínese, Antipas, un testigo de Cristo fiel. Fiel a Cristo. No fiel al pastor, al hermano, al encargado de obra, o al ministerio, no a fulano, a mengano o a sultano, no, a Cristo. Dice que era un testigo fiel. Y qué lindo, hermano, cuando el Señor nos diga, y a veces un poco, ¿no? Le empiece a ver, ya vemos a nuestra hija, ya, ¿verdad? Mi testigo fiel, pero fiel en todo. Que cuando yo permití de todo para su vida, ese siempre se mantuvo fiel. Nosotros hablamos, hermano, que más fiel, el amigo más fiel que uno tiene, no el hombre que el hombre tiene, es el perro, porque nosotros lo tratamos mal y él viene de vuelta moviendo la cola, él nos saca la alegría, él viene cuando nosotros estamos tristes, él nos viene y nos levanta el ánimo, él siempre está cargoseándonos, porque él siempre es fiel. Y aun cuando no tengamos nada que tirarle, nada, él siempre está ahí, fiel, fiel, fiel. Así tenemos que ser los cristianos con Cristo, fiel en todo. Por eso Isaías dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te vas a quedar, la llama no va a arder en ti. Sí, el Señor está conmigo, pero yo tengo que permanecer fiel. Y hoy nadie está quedando fiel a Cristo. Solo muy pocas personas están quedando fiel a Cristo y a su palabra. Nadie quiere permanecer en Cristo porque hay mucha dificultad, porque esto, porque lo otro, hay esto, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro. Hay que permanecer fiel a Cristo. Porque Cristo, hermano, es el que viene a buscarnos. Es una promesa que dejó y está estampada en su palabra para aquellos que se encuentran fieles a Él. Si nos ponemos a meditar un poquito después, ¿qué le pasó a Job? Job fue probado en todo. Porque quedó
de ser rico en posesiones y tener mucho dinero, quedó empobrecido. Y aún se le reveló hasta a la mujer porque dice, ni aún así maldice, dice, ni aún así se retiene integridad, maldice a Dios y muérete. Y como una persona facto has hablado de que de Dios no recibiremos el bien nada más y el mal no lo vamos a recibir. Sea Jehová bendito, sea Dios bendito. Y dice que no encontraron ninguna palabra para recriminarle a Job, porque fue fiel en todo. Aun cuando perdió los hijos, perdió ganado, perdió todo. Quedó en la más mísera miseria. Todo lo perdió, pero él se mantuvo fiel. Fiel a Cristo, fiel a sus convicciones, fiel a lo que él había creído. Así como Antipas había permanecido fiel, era un testigo fiel de Cristo. Era un verdadero cristiano porque se permanecía fiel. Aún cuando lo estaban por matar, le habrán dicho, no, niega a Jesucristo, niega a tu Dios y conviértete a nosotros. No, prefirió ser muerto, prefirió morirse. Como hoy cuántos mártires, hermanos, hay en todo el mundo muriendo por la causa de Cristo. Y hoy, lamentablemente, lo que se dicen ser cristianos y lo que siguen buscando de Dios, lo que se congrega en cualquier otra iglesia, lo primero que hacen es buscar otra iglesia. No, porque aquí se sufre mucho. No, porque aquí me tratan mal, porque me hablan mal. No, porque la palabra de Dios es muy fuerte. Palabras de vida eterna, hermanos, son. Y las palabras de vida eterna nos tienen que tocar, nos tienen que herir, nos tienen que golpear para hacernos reaccionar. Porque hay que mantenerse fiel, no a los hombres, a Cristo. Tenemos que ser fiel a nuestras convicciones, a lo que hemos creído. Y aquí está el testimonio, hermano, de lo que Cristo hizo y de lo que está por hacer. Y de lo que tenemos que hacer. A su nombre sea la gloria. Pero mucha gente por idolatrar se está perdiendo todo esto, hermano, el de hacerle fiel al Señor. Amén. Gloria al Señor. Por eso decía, dice, donde moraba Satanás, dice, esta mención destaca su fe inquebrantable frente a la intensa oposición en una ciudad conocida por su adoración pagana y culto imperial. O sea, le daban al culto al César, al culto a un hombre. Entre toda la oposición que había, vaya a saber cuántas almas habría ahí. Pero Antipas fue un testigo fiel. En toda la oposición que había en la ciudad, él se mantuvo fiel. Hasta dar su vida por Cristo en esa ciudad. Hasta que quedó todo escrito. Alabado sea Dios. Seguimos allí, Apocalipsis 2:13. Ahora dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que donde vive Satanás. Hoy, hermano, es imponente la gente que se entrega a las manos del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. El que no le sirve por una cosa, le sirve por la otra, vive haciendo curandería, hechicería, vive haciendo cosas. Y principalmente, hermano, en las redes sociales está lleno. El que no tira las cartas, el que no hace esto, el que no hace lo otro, te adivina el futuro, te predice una cosa, te predice la otra, pero todo eso, hermano, es diabólico y satánico. Pero los cristianos están metiendo todo eso. Hay cristianos, hermanos, que juegan a cualquier cosa, por ejemplo, en el Facebook, juegan a muchos juegos, ¿no? Ahí, que dicen que como una adivinación que tienen y ya están jugando, y a muchos les gusta esa página. Pero es todo ocultismo, y yo no sé por qué no se dan cuenta. Hoy el ocultismo, hermano, está a la orden del día. Pero somos nosotros los que tenemos que discernir, hermanos, si lo que está bien y lo que está mal. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, verso 14. Gloria a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y acá viene lo más interesante. Pero dice, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, hermanos, acá está hablando de Balaam. Balaam era un profeta mercenario, como lo dice la Biblia, y muchos lo dicen, porque amó más el premio de la maldad que de hacer el bien. Era un profeta que supuestamente, hermano, Dios le hablaba y hacía lo que Dios le tenía que hacer, lo que Dios le decía, eso supuestamente hacía, pero hacía maldad. Allá en Números habla, hermano, alabanza a Dios, de Balaam, que cuando dice que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto vino, alabado sea Dios, allí a la tierra de Moab, el rey de Balac, allí el rey que era Balac, dice que le mandó a buscar a Balaam. ¿Para qué? Para que le maldijera a un pueblo que había salido de Egipto, porque supuestamente todo lo que él maldecía o bendecía, Dios lo avalaba. Y dice que le dijo al mensajero, bueno, yo voy a consultar a Dios, y según lo que me diga Dios, te daré la respuesta. Quédate hasta aquí, hasta mañana. Y consultaba a Dios. Y Dios le decía, no vayas. Porque el pueblo que salió es bendito. Nadie lo puede bendecir. Nadie lo puede maldecir. Porque es mi pueblo. Como diciendo, no te metas con este pueblo, porque si el que se mete con este pueblo, te estás metiendo conmigo primero. Porque yo soy su dueño. Yo soy su protector. Y así lo hizo por varias veces, hermano, cuando le mandaba. Y le ofrecían en la mitad del reino, le ofrecían toda la riqueza de este mundo. Hasta que Dios le permitió al profeta mercenario ir. Bueno, ve, pero ten cuidado con lo que haces. Y cuando iban en el camino, Balaam iba haciendo fiesta en su corazón, porque iba a tener lo que realmente el otro le estaba prometiendo. Iba a tener riqueza, iba a tener posición. Y porque el rey lo había mandado llamar, las dádivas del rey iban a ser muy grandes, mayor que la del pueblo que le podía ofrecer, ¿no? Y dice, hermano, que en el camino se le presentó un ángel con una espada desnuda, desenvainada para matarlo. Y el asno, un burro, le salvó la vida. Salió del camino del ángel. Y así lo hizo por 3 veces hasta que no pudo más y se quedó quieta. Y dice, ¿por qué te has apartado del camino? Y le pegaba. Y dice que esta muda bestia, Dios le abrió la boca a la bestia, al asno, para que hablara con el profeta. Y la bestia dice, ¿qué te he hecho yo para que me pegues? Y no se había dado cuenta que estaba hablando con el asna. Por la rabia y por la rebeldía, a veces, hermano, que a veces uno tiene, por la rabia, la rebeldía y por lo que esto y por lo otro. A veces no sabemos, hermano, quién nos está hablando. Y seguimos hablando y hablando y hablando. Y a veces no nos damos cuenta de quién nos habla. Pero Dios se había abierto la lengua y le estaba hablando con voz humana, el asno. ¿Y yo qué he hecho de malo? Si yo me he apartado, si alguien te quiere matar y yo te estoy salvando la vida. Parafraseando todo. Y dice que Dios le abrió los ojos a Balaam y cuando vio el ángel con la espada desnuda, desenvainada para matarlo, cayó postrado a los pies. Y ahí se dio cuenta. Y fue al rey Zippor. Y lo único que le dijo al rey Zippor, yo lo miro, yo de cerca, de lejos, y vio todo. Yo lo que te puedo hacer es bendecir. Yo lo que Dios me diga para que yo hable, eso es lo que voy a decir. Y 2 veces consultó a Dios. La tercera lo hizo por su cuenta. Y después se fue.
Pero acá está hablando de la doctrina. Balaam, hermano, tiene su doctrina. ¿Y cuántas doctrinas, hermano? La doctrina dice poner tropiezo ante los hijos de Israel. Poner un tropiezo, poner algo, hermano, para que caigan los hijos de Israel. Algo que los haga caer. Los haga apartar Haga algo que los haga apartar del camino del Señor. ¿Y cuántos hay hoy, hermano, que se apartan del Señor? Porque el hermano me miró mal, o porque me miró con esa cara de engreído, o porque me agrandado, me dice, ¿qué se cree? O cuando están en los grupos de alabanza, hermano, y uno quiere hacer las cosas bien delante de Dios, ¿no? Y uno toca y los palillos se los agarra, los palillos, y los andan con los palillos de la batería, hermano, con ellos para arriba y para abajo, porque yo la compré, porque esto, porque lo otro. Y estás haciendo de tropiezo al hermano para que se enoje y se vaya a la iglesia, para bajarle los brazos. ¿Sabe que cuando íbamos a la otra iglesia, yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque, si bien éramos los más revoltosos en el espíritu, porque revolvíamos en el espíritu, pasábamos orando, era una de las costumbres que nosotros éramos de no bajar los brazos ante ninguna adversidad. Nos hicieron la vida a cuadrito, pero ahí estábamos, siempre sirviendo a Dios, siempre queriendo servir a Dios de corazón. El que tocaba la batería, hermano, estaba con los palillos afuera conversando, paviando. Estaba el hermano encargado de allí, estaban cantando con el órgano. La batería vacía porque los palillos no estaban. Nadie podía tocar la batería sin los palillos. Yo agarré, me senté, dejé la Biblia aquí al costadito y empecé con los dedos. Y me escuchó que estaba tocando. Y se miraría las manos a ver si le había sacado los palillos. Pero como no había ningún palillo de repuesto, y fueron al costado mío. Y si no es que estás tocando con los dedos, sí. Yo hay que ponerlos duros y hay que saber tocar. Un buen batero sabe tocar hasta sin palillos. Y la palabra de Dios, un buen predicador, un buen hijo de Dios sabe predicar la palabra de Dios igual con una hoja. Porque lo hacemos de corazón. Porque Dios siempre tiene que mirar el corazón, lo que uno haga. Entonces no es lo que las personas quieran hacerte, sino es lo que Dios te quiere engrandecer. Por eso tenemos que pagar un bien el mal que nos hacen. Por eso dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, retenían esa doctrina de poner. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? De poner tropiezo a los hermanos para que se apartaran de Cristo. Y yo no tengo que retener ninguna doctrina, hermano, que no sea la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. Esta es la enseñanza que yo tengo que retener. No se me tiene que ir. ¿Y por qué retener lo que me enseñó fulano, mengano, sultano? O el pastor tanto, o el pastor mengano, o el pastor sultano. Y yo lo que tengo que retener es lo que dice la Biblia. Es lo que me dice mi Cristo. Porque es esta doctrina, hermano. Porque después todo lo que me enseñan los hombres pueden ser falsas doctrinas si no están en la palabra del Señor. Porque todo tiene que ser a Biblia abierta. A su nombre sea la gloria. Y Balaam me enseñaba todo eso. Y le enseñó. Y le dijo principalmente, hermano, cómo el pueblo podía caer. Porque los enviados de Satanás, hermano, saben cómo hacerte caer. Sabe cuál es tu debilidad. Sabe cuál es lo que realmente más te cuesta a veces en el camino del Señor. Si están para eso, no lo reprendan, hombre Jesús. Y a los que son mujeriegos, ¿qué les va a poner en el camino del Señor cuando un mujeriego se convierte? ¿Qué es lo que le va a poner el enemigo para que se pierda? Mujeres.
Pero no mujeres que sean respetuosas delante de Dios. Mujeres, hermanos, que andan en la carne. Y que se preocupen por lo que andan en la carne. Igual que los hombres, hermanos. Igual que las mujeres. Si en el mundo te gustaba, yo qué sé, hay tantas cosas que nos puede haber gustado en el mundo, pero que después dentro de la iglesia, hermanos, fueron a veces hasta de tropiezo para nosotros. Porque el enemigo sabe dónde golpearte. Por eso dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Retenían la doctrina, retenían lo que le habían enseñado los hombres. Ahora dice a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Después sigue diciendo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora acá está hablando, hermano, de cualquier sacrificio que le hacían al diablo. Sacrificaban una gallina, eso lo iban a comer, había tanta hambre, pero eso no se puede comer, porque está sacrificado a los ídolos, está sacrificado al mismo diablo. Por más que nosotros oremos, pero si sabemos que es un sacrificio, no lo podemos por causa de conciencia, hermano. ¿Y cuántas cosas puede haber sacrificado a los ídolos, hermano, que nosotros no sabemos? Por eso está la oración de los alimentos. Por eso hay que orar y dar gracias a Dios por todos los alimentos, porque con la oración, con que se ora, hermano, los alimentos, son santificados y el Señor nos protege de todo mal. Por eso dice, y si bebieren cosas mortíferas o comieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Por qué? Porque nosotros oramos por los alimentos. ¿Y cuántas personas hay que se olvidan hasta de orar por los alimentos, darle gracias a Dios por los alimentos? No es una rutina. Es darle la gracia a Dios por esto. Porque no sabemos qué es lo que yo estoy comiendo, hermano. Si es sacrificado a los ídolos o no. O si es una ofrenda al mismo diablo, que si no lo reprenda en nombre de Jesús o no. ¿Cuántas carnicerías, hermano, sus dueños son satanistas? Y las vacas que matan a veces son consagradas a los ídolos y nosotros no lo sabemos. Y tenemos que comer de esa carne. Pero si lo sabemos, no lo podemos hacer. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Ahora sigue diciendo, gloria al Señor, alabado sea Dios. Ahora dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, a mantener relaciones sexuales con otras personas, sin estar casados. Ahora, y esto, hermano, es lo que se está viviendo hoy en día. Porque retienen esa enseñanza, y esa enseñanza no la dispuso el Señor. Ahora vamos a abrir en Números. Tercer libro desde el principio. Número 25. Génesis, Éxodo, número 25. 26. 25. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. El número 25, dice allí, hay un título, dice, Israel acude a Baal Peor. Gloria a Dios. Ahora dice, capítulo 25, vamos a ir del verso 1 en adelante. Ahora dice, moraba en Israel, dice, moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a ¿qué? A fornicar con las hijas de Moab. O sea que las hijas de Moab salían provocando a los hombres de Israel. Y los hombres de Israel, encantados por la belleza y por lo que estaban viendo los ojos, porque salían casi semidesnudas, porque hermano, las otras culturas, hermano, eran las mujeres andar con poca ropa, ya desde la antigüedad. Fíjese, si de la antigüedad hacían todo eso, continúa ahora. Alabado sea Dios. Ahora dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque al salir las mujeres,
a coquetear con los hombres, caían los hombres en fornicación. ¿Por qué? Porque quedaban cautivos, hermano, con lo que estaban viendo. Y aún también hombres casados, hombres solteros, pero cometían fornicación. Las cuales, dice, invitaban al pueblo, dice, a los sacrificios de sus dioses. Y los invitaban. Vamos a la iglesia, vení a la iglesia mía, que yo después voy a tu iglesia, pero primero vení a la mía, para ver lo que nosotros hacemos, va a ver que hacen exactamente igual. Capaz que es más alegre esta que aquella. Y nosotros vamos a veces. Y nosotros a veces vamos, ¿por qué? Para darle el gusto, porque sabemos que después van a venir a la de nosotros. Eso es una mentira, hermano. Para hacerte caer, para hacerte tropezar. Porque si está bien en una iglesia, ¿para qué ir a otra? Pero tenemos que ver, estar despiertos. Muchos dicen, sí, ¿no? Hoy en día se estila con el fuego del Espíritu. ¿Qué fuego del Espíritu? Si el Espíritu te está hablando, te tiene que hablar por la palabra. Y se tiene que sentir si el fuego, pero nuestro corazón. Y si no lo siento, tengo que empezar a velar las cuentas con Dios para poder sentir el fuego del Espíritu. Para que el Espíritu empiece a quemar toda la impureza que haya en mi vida, tanto en mi corazón y como en mi cuerpo. A su nombre sea la gloria. Pero dice que el pueblo, las cuales las mujeres moabitas, lo invitaban a los sacrificios que hacían. Y esos sacrificios iban y hacían cualquier ritual, pero después terminaban, hermano, teniendo relaciones sexuales. Porque terminaban haciendo bacanales, terminaban haciendo una fiesta con tambores y con todo lo demás, ¿no? Ahí están los tambores y la fiesta. Y terminaban, hermano, embriagándose y cometiendo adulterio y fornicación, teniendo relaciones sexuales. Por eso dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, porque los hicieron pecar. Porque hicieron lo que Dios le dijo que no hicieran. Y ese fue el consejo de Balaam a Balac. Por eso Israel acudió a Baal Peor, porque sabía que no tenían que salir a fornicar. Sabían que no tenían que salir a hacer cualquier cosa, porque eran un pueblo santo. Ahora dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, el enojo de Dios se encendió. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, ante el sol. Delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Sabe cuánta gente murió acá? 24.000 personas. Entre 23.000 y 24.000 personas. Casi toda una ciudad. Todo por ir a hacer en contra de lo que Dios pedía para hacer. Ahora sigue diciendo. Verso 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban estos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Ahora fíjese lo que hizo Fines, ¿no? Terminó con la vida de estos dos. Pero fíjese acá, y he aquí un varón de los hijos de Israel, verso 6, vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que van al mundo y traen personas del mundo a la congregación y nadie les dice nada? Y todavía se ofenden porque fueron y tomaron mujer o hombre del mundo para traerlo a la iglesia, y se ofenden porque nosotros le decimos que te vas a apartar porque esa persona va a hacer todo lo de tropiezo para seguir buscando a Cristo. Y todavía se enojan con nosotros porque le decimos la verdad. Y sucede tal cual como nosotros le decimos, porque está escrito en la Biblia.
Y muchas de las veces de la iglesia, hermano, participa en pecado ajeno por estar callado la boca y permitir y ser permitivo a muchas personas, hermano, que están haciendo lo incorrecto y están haciendo lo malo. Porque después el castigo no es para mí, es para toda la congregación. Porque si fuera para uno solo, pero es de tropiezo, hermano, porque a veces el castigo viene a todo el mundo porque todo el mundo sabe que no tenía que hacerlo y lo hizo. ¿Y dónde está el atalaya? ¿Dónde están los atalayas de Cristo? Los obreros fieles, hermano, que se mantienen parados a lo que dice la palabra del Señor. Esto no que hay que hacerlo y no se hace. Pero no es porque nosotros lo digamos, es porque lo dice la Biblia. Es porque lo dice Dios. Si no hay que idolatrar, ¿por qué la gente idolatra? ¿Por qué la gente de repente dice que no te postrarás ante ninguna estatua y ante ninguna imagen de yeso, de mármol, de piedra, nada? Y la gente va y se postra. En cuanto a la palabra de Dios dice no. Yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos en el mundo, ¿no? Y había una estatua de fierro. Si la querríamos tanto ahí en esa casa donde nosotros estábamos, ¿no? Que la usábamos como tranca a la puerta. Hasta que un día desapareció. Porque ni para tranca servía. Entonces, como no servía para tranca, la tiré. ¡Bum! Después por allá la andaban buscando una vuelta. No está. La habremos tirado con todas las porquerías que tiramos nosotros. Desapareció. Pero era de tropiezo, hermano. Y estando en el mundo. Y continúa en Cristo. Por eso hay mucho pueblo que está ahí ignorante. Mucho pueblo se está durmiendo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las cosas del Señor. ¿Por qué mucho pueblo participa en pecado ajeno y no puede ser de bendecido? Porque está participando en pecado ajeno. Y a veces, hermano, tenemos que ser realistas. Porque mucha gente no quiere tener problemas y se calla la boca. Pero el problema después lo vamos a tener con Dios por habernos callado la boca. Yo prefiero tener problemas aquí, hermano, y no tener problemas en el cielo. O antes de entrar al cielo. Porque, hermanos, acá nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos ser partícipes de nada, tenemos que mantenernos puros y santos. Por eso dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Mucha gente está con esa doctrina, retienen esa doctrina porque les conviene, toda una vida en pecado y van a seguir pecando. ¿Por qué? Porque no la sueltan a esa doctrina. Si yo tengo que empezar de cero, hermano, cuando vengo a Cristo Jesús tengo que empezar de cero. Todo lo que aprendí antes, si no era verdadero, para afuera, tengo que empezar de nuevo. Y no es tarde para empezar. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, verso 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a su hermano a ojos de Moisés. Una madianita a sus hermanos. Así que fíjese la inmoralidad que ya había en ese pueblo. Porque una mujer para sus hermanos, dice. Dice, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Mientras estaban llorando por ese acto que estaba haciendo el pueblo que se estaba acudiendo ahí, estos seguían deleitándose en la carne. Sigue diciendo, verso 7, y lo vio ¿quién? Fines, el hijo del sacerdote Aarón. Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Por eso dice, y murieron aquella mortandad 24.000. ¿Por qué? Porque Fines, hermano, fue el único movido a celo para sacar, hermano, y para calmar la ira del Señor y también para sacar todo el mal que, hermano, que los hijos de Israel estaban haciendo. Y hay muy pocas personas, hermano, hoy en día con el celo de Dios, que se levantan en contra del pecado, hermano, que está haciendo la palabra del Señor, o lo que están haciendo, hermano, los hermanos del Señor, o los hermanos de la congregación. Y por más que no viniera a esta congregación, hay muy pocas personas que se levantan, hermano, en contra de aquellos que están pecando y están dejando mal a Cristo. Y no a la iglesia, a Cristo están dejando mal.
Volvamos a Apocalipsis allí, capítulo 2, al mensaje a Pérgamo. Por eso dice, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto era lo que el pecado que tenía, lo que lo estaba reprendiendo el Señor a la iglesia de Pérgamo, que todavía tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y esta era la fornicación. El último libro, Marisa. Acá, por ahí. 2.14, gloria a Dios. Y esto era lo que estaban haciendo, a cometer fornicación. Por eso era la fornicación. Por eso Dios avala el matrimonio. Ahora dice verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora acá había otra doctrina. Mucha gente retenía la doctrina de Balaam, pero también retenían la doctrina de los nicolaitas, las enseñanzas de los nicolaitas. Es muy poco lo que se sabe, hermano, de los nicolaitas. Pero por lo general, y por lo que se dice, y por la tradición de lo que se dice, que los nicolaitas casi como que querían tener el control, hermano, de las personas, querían gobernar a las personas. Y no Dios. O hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá. No hagas esto, no hagas lo otro. Haz esto lo que yo te digo, no hagas aquello otro. ¿Y dónde está la comunión con el Señor? Porque cada uno tenemos que tener comunión con Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Por tanto, dice, arrepiéntete. Y lo manda a arrepentir a toda la iglesia de Pérgamo. Ahora dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cuánto Dios, hermano, está peleando con la espada de su boca con muchas personas? Que le está hablando las palabras, que le está hablando la verdad de lo que están haciendo y ellos no quieren, hacen caso omiso o hacen oído sordo. Y Dios pelea. Dios tiene pleito con su pueblo. Dios pleitea. No sé si no está en Miqueas eso o no sea, pero dice que Dios está pleiteando con su pueblo. Dios tiene pleito con su pueblo. Y sí que si tiene Dios pleito con su pueblo, sí que ¿cómo será su pueblo? Rebelde, hostil, ¿no? Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Y si pelea Dios con la espada de su boca, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Si pelea contra nosotros, lleno de heridas y cicatrices. Porque la espada está para herir. Y es necesario que la espada nos hiera. Que el Espíritu nos hiera. ¿Para qué? Para podernos arrepentir, hermano. Porque si no nos hiere el Espíritu, si Él es el mejor. Él es benigno. Gloria a Dios. Ahora dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora tenemos que prestar atención, dice, y el que tiene oído, porque todos estamos escuchando, pero acá está hablando, hermano, del oído espiritual. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que está hablando, dice que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que lo que nos está hablando es el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos está hablando. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que Dios, o lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y no le dice a cuatro paredes, nos dice a nosotros, porque nosotros somos iglesia. Alabado sea Dios. Ahora dice, al que venciere, entonces hay que vencer. ¿Es una lucha? No es una lucha todos los días. Y todos los días hay que vencer. No hay que ni salir empatado ni nada. Hay que vencer.
en el nombre de Jesús. Por eso, y al que venciere, daré a comer del maná escondido. El cuerpo de Cristo, el pan que da vida. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y entonces, para recibir esa piedrecita blanca con un nuevo nombre, es necesario vencer. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que vencer en un lugar donde está el mismo diablo, donde están todas las mismas huestes espirituales de maldad viviendo. Ahí nosotros tenemos que vencer. Porque Antípades fue el testigo fiel que venció. Y no vamos a quedar para siempre, sino que vamos a salir. Pero tenemos que vencer siempre. Por eso, el que venciere. Fíjese estando allá arriba, en los cielos, que el Señor nos dé una piedrecita blanca. Y dentro de esa piedrecita blanca o al costado vayas a ver grabado un nombre. Dice que ese nombre solamente nosotros lo vamos a conocer. Cada uno, el que venciere, vamos a conocer ese nombre personal. Qué hermoso es el Señor. Porque realmente, hermano, yo quiero tener el nombre de Cristo en mi frente. El nombre de Dios en mi frente. Del Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En mi frente y en mi corazón, hermano, para poder entrar allá en el cielo. Fíjese, un nombre nuevo, una corona que nos espera a nosotros. Y si seguimos venciendo, hermano, vamos a hacer columnas del templo de Dios. Pues lo dice la palabra allí en otras de las iglesias. Pero hay que vencer. En el nombre de Jesús hay que vencer. Entonces, hermano, hay que seguir adelante. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Por eso hay que vencer de la mano de Cristo. Apoyarse en Cristo y no apoyarse ni en nuestra propia prudencia ni tampoco, hermano, en el mundo. Porque el mundo engaña, el mundo falla. El mundo te aparta de Cristo. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Oramos.